Bienvenidos al segundo capítulo de Perfeccionistas, un podcast de Diario Financiero junto a Casa Barros, y hoy me encuentro con Paolo Bortolamioli, recién nombrado como director de la Filarmónica de Santiago y director titular de la Sinfónica Nacional Juvenil. Asimismo, fue director asociado de la Filarmónica de Los Ángeles en Estados Unidos y fue jurado de la presente versión del Festival de Viña del Mar. Bienvenido, Paolo. Muchas gracias. Bueno, partamos un poco la conversación en un orden cronológico. Para quienes no te conocen, se puedan poner un poco en contexto. Desde que eras muy pequeño estuviste rodeado de música, según tengo entendido, principalmente por el gusto de tu papá y de tu abuelo materno por el piano. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo empezó a germinar tu pasión por la música y cómo fue ese momento que dijiste, a esto me quiero dedicar? La música clásica era la música que más se escuchaba en ambas casas, efectivamente, tanto la de mi papá como la de mi mamá, era un soundtrack. Mi abuelo tenía un poco como ese sueño de que uno de sus hijos, ojalá saliera músico, lo cual tampoco ocurrió, se saltó una generación completa. Y yo, su nieto, resultó ser el más curioso con respecto a ese oficio que en él quedó como un poco interrumpido, porque mi abuelo quería ser director de orquesta. Y por otra parte, mi papá, que tampoco era músico de profesión, pero era un melómano así, acérrimo, apasionado. Entonces, desde muy pequeño, mi papá me empezó a llevar al Teatro Municipal. Y en un momento específico, que eso ocurrió a los 7 años, fue cuando en un concierto de la Filarmónica, y me puse a llorar y me emocioné mucho. Y mi papá, cuando se emocionó al verme muy emocionado, quiso llevarme a conocer al director de orquesta para que lo viera así en primera persona. Entonces, el director de orquesta, que por suerte fue una persona muy sensible y muy empática, vio a este chico llorando y me abrazó y me dijo que por esto hacemos lo que hacemos. Yo dije, bueno, yo quiero ser como él. Esto es lo que yo quiero hacer y de acá no me muevo. Bueno, y todo partió en la Filarmónica y ahora vuelves al punto de inicio, por decir así. ¿Cómo te tomas esta vuelta al lugar donde partió todo? Imagínate que yo ahora estoy ocupando el camarín que se abrió cuando yo tenía 7 años y salió otro director. Sí, impresionante. Para decirme, bueno, por esto hacemos lo que hacemos. Entonces, el hecho de que esto se haya transformado en una especie como de cuento, y de las cosas que más me gusta es que encuentro que es como una historia que puede inspirar mucho, porque finalmente es lo que me pasó a mí. O sea, a mí fue esa orquesta la que me inspiró en el discurso que les di a la orquesta ahora hace un par de días. Al principio, como de bienvenida, yo les dije, si hubiese sido por ustedes, yo nunca habría sido músico. ¿Y cómo fue el paso ahí a la Filarmónica de Los Ángeles? Ese primer concierto con la Filarmónica tuvo como súper buena acogida del público, de la crítica, de la orquesta. Y eso corrió la voz a Sudamérica. Entonces me invitaron a Argentina, me invitaron a Montevideo, me invitaron a distintos lugares. Me volvieron a invitar al Teatro Municipal. Yo filmé ese video. Ese video yo lo mandé a un concurso que es súper importante, que se llama Gustav Mahler. Y yo fui a ese concurso gracias a esa grabación, porque en esa grabación el repertorio que yo dirigía era bastante similar en estilo al repertorio que se pedía en el concurso. Entonces, como que de alguna forma a ellos les hizo sentido. Y en ese concurso, en el jurado, estaba la CEO de Los Ángeles, que es la que ella me vio en el concurso, y a ella le gustó mucho mi participación. Y cuando terminó el concurso, ella se acercó a mí y me dijo, Paolo, yo quiero que te vengas con nosotros a Los Ángeles a hacer una pasantía de 2 meses. Pero cuando terminó eso, a la orquesta le gustó mucho mi participación y ellos necesitaban encontrar al sucesor del director asistente que se estaba yendo. Que cuando pasé a ser director de Los Ángeles, hubo una tremenda como atención de todas las orquestas del mundo para saber quién es él. Sí, ¿te consideras una persona que ya logró el éxito? Yo creo que el éxito es como sentirse uno feliz en lo que está haciendo. Yo creo que yo lo mido solo así. Así como, no sé, pues en bienes materiales o cosas así. Nunca estoy pensando en eso. Siempre estoy pensando en si siento que lo que yo estoy haciendo me hace muy feliz. Como de poder estar trabajando en el lugar que yo ya consideraba mi lugar favorito de Santiago. ¿Cómo no va a ser maravilloso? El hecho de que yo pueda viajar con mi hijo también, que le pueda mostrar el mundo siendo él tan chico, porque creció conmigo, o sea, desde que Andrea nació es que viaja conmigo. Entonces, así yo mido el éxito, como de poder estar viviendo una situación donde el motor de todo lo que hago sigue siendo lo que más amo, que es haberme dedicado a la música, y que eso me dé alas para todo lo demás. Hago exactamente lo que yo quería hacer. ¿Qué estás mirando tú a futuro y qué es este siguiente nivel que te gustaría alcanzar? Abrir el espectro de que esto que hago yo y otras mucha gente más
que somos los músicos clásicos, podamos transformarnos como en agentes de cambio así profundos en la sociedad. Yo creo que eso todavía me sigue motivando muchísimo, de cómo poder seguir generando proyectos donde puedas mostrar eso. Yo apunto a que efectivamente a lo mejor puede ser un proyecto a mediano o largo plazo, porque son más, no es tan fácil, pero que efectivamente se hagan más documentales, que se hagan más series de Netflix basados en la historia del proceso de un artista, que sea más conversado en los canales de televisión abierta, que sea más hasta normal en un matinal que vaya un músico o un bailarín o alguien a contarte de su proceso. El dedicarte al arte y a la cultura es también dedicarte a la salud misma de una sociedad, porque no se trata del espectáculo, sino que se trata de la dedicación, la pasión, el amor, la entrega y la convicción. Perfecto. Bueno, gracias Paolo por estar con nosotros hoy en este capítulo de Perfeccionistas, el podcast de Diario Financiero junto a Casa Barros. Y a todos los que nos están escuchando, gracias por acompañarnos y nos vemos en un próximo capítulo.